Muy bien. Le voy a invitar que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, en su capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Me dice amén cuando esté ahí. Muy bien. Vamos a leer un versículo que quiero ampliar hoy. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Para que no hagáis lo que quisieras. El tema de hoy titula ¿hago lo que quiero? Es una pregunta, ¿no? ¿Hago lo que quiero? El sueño de toda persona es hacer lo que quiere. Tenemos sueños, tenemos deseos y queremos cumplirlos, y quisiéramos que todo lo que pasara en la vida es lo que nosotros queremos que pase, lo que deseamos. Pero realmente tengo claro qué es lo que quiero en la vida. ¿Se ha pensado usted algo? Si Dios se le apareciera y le dijera, dime todo lo que quieres en la vida, ¿tienes claro lo que quieres? Es algo que deberíamos de preguntarnos. Otra cosa es ¿por qué lo quiero? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Cierto? Es otra pregunta que debería de hacerme. Otra pregunta que podría hacerme es, si lo que quiero ahora, lo voy a querer en unos días, en unos meses o en unos años. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos ido a un almacén y nos compramos la ropa que queremos, pero después de unos días de haberla sacado del almacén ya no la queremos y compramos lo que quisimos? ¿Cuántas veces fuimos a un restaurante y pedimos algo que queríamos, y cuando lo estábamos comiendo ya no nos gustó y no queremos? Entonces, si a veces fallamos en cosas simples, decisiones simples de la vida que pensamos que queremos, pero a la final no era lo que queríamos, ¿será que podemos fallar en general en la vida pensando que deberíamos de tener lo que queremos? Muy bien, esa carta de los Gálatas, el tema central de la carta es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se expresa en lo que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Y creo que lo que Dios nos quiere dar supera incluso a lo que nosotros queremos tener. Porque la gracia nos dice que es el favor inmerecido. La gracia es aquello que Dios tiene para nosotros. Tremendo. Y lo que Dios nos quiere dar, el Dios que conoce el futuro, el Dios que nos creó y sabe realmente qué es lo que necesitamos, nos va a dar lo mejor, lo que más queremos, lo que más necesitamos. ¿Usted lo puede creer? Amén. Tremendo, hermano. Hace un tiempo atrás me tocaba viajar mucho, no sé si se acuerdan, como en el 2019. Viajaba mucho, si se acuerdan, cada ratico me tocaba estar viajando. Y me pegaba viajes en buses de 10, 12, 8, me pegó uno como de 18 horas. Y entonces lo único que encontraba en el bus era ver películas. Dice, ¿qué hago acá? Ver películas. Pero todas las películas ya estaban antiguas, ya prácticamente uno se las vio o no les gustan. Si no se la vio es porque no le gustaba, entonces menos le va a gustar ahí. Y me acuerdo que varias veces me vi la misma película. ¿Por qué? Porque me gustaba y porque no había más, pues me vi como 2 o 3 veces la misma película que me gustaba. Y esa película es El Origen, no sé si ustedes la han visto. ¿Sí? Entonces me la vi varias veces y me gusta esa película que se llama El Origen.
Y la filosofía de esta película es que dice que uno puede, en esa película, ¿no? Que ellos entraban a los sueños de las personas, se metían a los sueños y podía meterle una idea a una persona y hacerle pensar a esa persona que la idea partió de él mismo, no que otra persona se la introdujo. Y esa idea le iba a crear un deseo. Y esa idea y ese deseo le iban a llevar a tomar una decisión. Es decir, que podían manipular la decisión de alguien, la voluntad de alguien, lo que esa persona quería, haciéndole pensar que él era el que lo quería. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Y es bien interesante. ¿Será que eso pasa en la vida real? ¿Será que el enemigo puede meternos una idea y hacernos pensar que es nuestra? De alguna manera, en un pensamiento, en un sueño, en un momento de depresión, de dolor, de un mal sentimiento, o en un momento de mucha felicidad, meternos un pensamiento, un deseo, que nosotros lleguemos a pensar que es nuestro, y por cuanto es nuestro debo luchar por eso y debo establecerlo a mi vida. Y lucho mucho tiempo por eso y al final me doy cuenta que no era lo que quería y que eso destruyó mi vida. Tremendo. Pues lo que dice el apóstol Pablo acá, o lo dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, es que al final o a la final dice: para que no hagáis lo que queréis. Es decir, a la final nadie termina haciendo lo que quiere, sino algo que fue motivado por un deseo. Y ese deseo está motivado por dos cosas, según el versículo. Estamos en Gálatas 5:17. Ese deseo fue motivado por dos cosas. Uno, por el espíritu, o dos, por la carne. O sea que lo espiritual y lo carnal provoca en nosotros deseos, sensaciones, pensamientos que a la final influencian nuestra decisión. Y la decisión que tomamos la tomamos o en un momento espiritual para beneficio o en un momento carnal para destrucción. Tremendo este planteamiento que nos hace la palabra del Señor, la necesidad de ir un poco más allá. Eso significa que somos libres o que somos esclavos. Y de eso se trata el capítulo acá, es que necesitamos libertad real y también necesitamos libertad guiada. Tremendo, para poder tomar decisiones y a la final lo que deseamos sea realmente lo que deseamos. Yo no sé si esto le parece un trabalenguas, pero espero que Dios nos dé sabiduría para entender. El primer punto que quiero tocar entonces en esta mañana que afecta nuestra decisión es la esclavitud. El primer punto es la esclavitud. Y le voy a decir media definición de esclavitud. Perder la libertad de elegir. Esa es media decisión de esclavitud. Hasta ahí parece que esclavitud es no permitir que nadie elija por mí. ¿Cierto? Hasta ahí. Perder la libertad de elegir. Pero esa es media y hasta ahí la puede usar hasta el Satanás. Porque entonces la rebeldía parecía ser libertad de la esclavitud. Pero el concepto completo es perder la libertad de elegir lo correcto o conveniente para mí. ¿Sí? Entonces no es solo tener libertad de elegir, sino tener libertad de elegir lo que más me conviene, lo que es más correcto para mi vida.
Eso es verdadera libertad. Entonces, libertad no es solo poder elegir, sino poder elegir lo mejor. Ese es el concepto de libertad de Dios para tu vida. Dios quiere que tú tengas libertad para elegir lo mejor que Él tiene para ti. Tremendo. Es como si usted llegase a comprar un artículo, X artículo, y le presentaran 10 artículos diferentes de lo mismo, pero no le presentaran los mejores artículos o el mejor artículo. Y le están diciendo, elige entre estos, pero no te están mostrando la mejor opción. Y aunque parece que estás usando tu libertad, realmente eres esclavo de lo que te están ofreciendo. Entonces, esclavitud en el mundo y en el concepto de lo que Dios tiene para nosotros es que el mundo te pone a elegir algo, pero no te da a elegir lo mejor. Y eso nos hace esclavos. Tremendo esto. Y mire lo que dice el versículo 16. Yo sé que usted está ahí en la Biblia, en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer el versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para hacer esto, para poder esclavizar la voluntad del hombre, se usa el deseo. Increíblemente, el deseo puede aún estar sobre la razón. ¿Qué, pastor? Sí. La Biblia plantea que la problemática del hombre no es simplemente la razón, es el deseo que domina su razón. Por lo tanto, se hace esclavo, porque no reacciona hacia lo que le conviene, sino hacia lo que le guste, aunque no le convenga. Eso es tremendo. Hay una ilustración muy buena para entender este concepto y ustedes la deben de conocer y en algún momento la he dicho también, y es la ilustración de la cajetilla de cigarrillos. La cajetilla de cigarrillos me muestra una imagen con un letrero que dice: el cigarrillo da cáncer, ¿cierto? Dice allí, cada cigarrillo resta tanto tiempo de vida. Eso está apuntando a la razón, ¿sí o no? Ese letrero apunta a la razón. Pero el que compra el cigarrillo, aunque lee el letrero que le apunta a su razón, él es que está pensando en su deseo. Y el deseo es fumarse el cigarrillo. Y termina el deseo dominando a la razón. Y eso es general en la vida. Entonces, Gálatas nos da una lista de los deseos que provoca nuestra carne. Y esa lista está en el versículo 19 al 20, en el capítulo que estamos estudiando, capítulo 5, 19 al 20. Dice: manifiestas son las obras de la carne. O sea, la carne provoca en mí esos deseos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como falta más dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces esta lista nos está diciendo que la manera de operar y de engañarnos Satanás con el mundo es con nuestros propios deseos carnales. Y viene una pregunta entonces a nuestra vida: ¿cuál es tu mayor deseo o tus mayores deseos últimamente? ¿Y qué o quién está provocando esos deseos?
Tremendo. Cuando queremos bajar de peso, nos dan unos deseos de comer cosas dulces, grasosas, ¿cierto? Cuando el día que uno dice, mañana empiezo a bajar de peso, ese día que uno quiere empezar a mejorar su alimentación es cuando los deseos de su carne son contrarios al que el deseo real, que es la salud. Cuando vamos a ayunar, ese día es donde más queremos comer. Cuando deseamos orar, ese día es donde más deseamos dormir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contrarios, son enemigos de los deseos del Espíritu. Entonces, por ejemplo, dentro de la lista está allí la fornicación y el adulterio, están encabezando la lista. Y la fornicación y el adulterio son deseos sexuales desordenados. Ahora, ¿quién creó el sexo? No fue el diablo, fue Dios, ¿cierto? Entonces el sexo lo creó Dios para que el hombre disfrutara de él dentro de los parámetros de él. Y el parámetro del sexo, ¿con qué se debe medir? Con el amor. Cosas que el adulterio y la fornicación no nos dan. Entonces, podríamos disfrutar del sexo bajo el fruto del amor. ¿Sí me hago entender? Que es del Espíritu. Y sentirnos bien y al final obtener el verdadero deseo. Es sentirme amado aún en mi vida sexual. Pero cuando voy al deseo de mi carne, tengo sexo, pero a la final no me sentiré amado. Así que el deseo que provoca la carne es una imitación de lo que verdaderamente deseamos. Es un sucedáneo. O como decimos en Colombia, es un pirata. ¿Cierto? En Perú es bamba. Es algo que es una imitación. Que al principio parece que es bueno, pero al final es malo. Otra cosa que aparece allí como de esos deseos de la carne es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es que todo ser humano fue creado para adorar al ser superior. Y la idolatría es la manera incorrecta de adorar. Entonces el hombre busca adorar a Dios a su manera o a un Dios falso. Y lo hace incorrectamente porque lo hizo bajo el deseo de su carne. Y a la final no tendrá conexión real con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Así que somos esclavos de los deseos. Qué mal, ¿no? Pero la gran trampa es que nos hace pensar que no somos esclavos, que es nuestra voluntad. Somos esclavos también de la razón engañosa. Si usted va a Génesis, capítulo 3, se lo encuentra facilito. Primer libro de la Biblia. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nótese en este texto que la serpiente empieza a jugar con la razón de la mujer. Y la hace pensar, no por una línea correcta, sino por algo incorrecto. Le hace un planteamiento con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles, que tú no tienes derecho de comer.
¿Me está haciendo entender? Sembró una duda en la mujer y la mujer le trata de responder. ¿Sabe qué es lo peor que uno puede hacer en la vida? Si quiere perder la razón, sentarse a hablar con el diablo. Eso es lo peor. Porque quiere que le diga algo. Si usted se sienta a hablar con el diablo tarde o temprano lo engaña. Si usted se sienta a razonar con el diablo lleva, hermano, más de 6,000 años practicando la mentira. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces usted se sienta con un tipo que lleva siglos engañando y diciendo mentiras, lo va a enredar. Cual culebrero vendedor. Y la mujer se sienta a hablar con el diablo y dice la mujer, no, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podréis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vuelve y le habla a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Vuelve y le trabaja la razón, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de este seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo que le está diciendo acá es, mire, Dios los tiene sujetos a unas reglas, pero ustedes podrían tener sus propias reglas, ser tan sabios como Dios y tomar sus propias decisiones. ¿No le parece a usted bueno eso? Parece una campaña política, ¿no? Toma tus propias decisiones y haz tus propias reglas. ¿No parece el posmodernismo? Y entonces la mujer acepta y se le daña la vida. Recuerda que antes del capítulo 3 el mundo no tenía ningún problema. Y después de esta conversación, el mundo se llenó de problemas. Así es la vida. Mientras uno obedece a Dios, tiene lo que quiere, sin problemas. Pero se sienta uno a hablar con el diablo y se le empieza a volver la vida de cuadritos. Entonces, se puede afectar la razón cuando empezamos a escuchar razonamientos diabólicos, pero que no parecen diabólicos, parecen buenos. Entonces Eva se sienta y empieza a tener dialéctica con la serpiente. Y en su dialéctica termina filosofando de, oiga, sí, debo ser libre de mis pensamientos. ¿Y cómo termina? Termina esclava del raciocinio equivocado. Así que podemos ser esclavos por los deseos y esclavos por un raciocinio equivocado. Y empezar a desear cosas que nos van a matar. Tremendo. Y eso trae lo que se conoce como la muerte espiritual, que viene en el versículo 7 y 8, ahí en el Génesis 3. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? La muerte viene de la palabra thanatos, que es separación. Y lo que hace la muerte espiritual es alejar al hombre de Dios. Cuando nosotros deseamos con la carne y cuando razonamos con esta razón carnal, diabólica, empezamos a morir espiritualmente. ¿Y sabe cómo nos empezamos a sentir? Lejos de Dios. Cada vez más lejos de Dios. Dios para Adán y Eva era una relación, un amigo, ¿sí o no?
Un amigo, alguien que está cercano. Ahora, ¿qué es Dios para ellos? Un enemigo. Yo le pregunto, ¿tuvieron los resultados que esperaban tener? ¿No iban a ser ellos como Dios no les prometió la serpiente? ¿Iban a comer del mejor fruto? ¿Iban a ser muy sabios? ¿Iban a ser muy felices porque estarían tomando sus propias decisiones? ¿Y los encontramos ahora felices? Eso hace la esclavitud. Trabaja nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro raciocinio y nos hace pensar que vamos a tener resultados muy felices y terminamos tristes, deprimidos, solos, llenos de ira, llenos de situaciones y emociones equivocadas. Y mucha gente está muerta espiritualmente, no puede ver a Dios, no puede escuchar a Dios. Pero sabe una buena noticia. Si usted va a Romanos, en el capítulo 5 donde estamos, y lee el versículo 1, dice, capítulo 5, versículo 1 de Romanos, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nótese que este versículo es una esperanza grandísima, porque nos dice que a pesar de ser esclavos de nuestros deseos, de nuestro mal raciocinio, Jesús nos puede hacer libres. Puede hacer libre nuestras emociones y puede hacer libre nuestro raciocinio para poder acercarnos nuevamente a Dios, para poder que nuestros deseos sean verdaderamente para elegir lo mejor para nuestra vida. ¿Cuánto les dan un aplauso a Dios por eso? Aleluya. No importa la esclavitud que estés viviendo ahora. Yo dije Romanos, perdón, Gálatas 5:1. Es que anoche estaba predicando Romanos, estaba confundiendo. Anoche estaba en una iglesia invitada y prediqué fue Romanos. Hermanos, Dios nos da esperanza. No importa la esclavitud que un ser humano viva, hay esperanza. Porque algunos estuvimos allá, dice el texto, pero Cristo nos libertó. El segundo concepto, el primero fue esclavitud, el segundo por concepto es libertinaje. Libertinaje. Y el libertinaje, yo les dije el concepto de esclavitud, le voy a decir el concepto de libertinaje. Es tener la libertad de elegir lo mejor, pero elegir lo que está mal. Eso es libertinaje. Libertinaje es alguien que libertó al Señor, que sabe que es lo mejor, sin embargo, no escoge lo mejor. ¿No le parece a usted esto algo duro? Usted va a la iglesia, conoce al Señor, ha vivido experiencias con Dios, conoce su palabra, sabe que es lo mejor, pero ¿qué elige? Lo que está mal. Mire lo que dice el versículo 13, Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nótese que el apóstol Pablo está diciendo que hay personas que, aunque ya han sido llamados a ser libres y entienden la libertad de Jesús, ¿qué hacen? Usan esa libertad para ir a los límites y jugar con los límites. Yo conozco el límite, entonces voy a jugar con el límite. Es tremendo. ¿Se han visto ese programa Alerta Aeropuerto, cierto? Que nos tocó grabarnos
capítulos de los días de pandemia porque no habían dónde grabar, ¿no? Y vimos la repetición, pero entre todas esas repeticiones que vimos, vi una de un policía colombiano que llega a España con droga. Y él pensó que como conocía la ley, que como conocía los protocolos de revisión, iba a poder tomarle del pelo a la policía. Yo soy policía, tengo mente de policía, ¿cierto? Sé cuáles son los límites y entonces voy a jugar con los límites y voy a meter droga y la voy a sacar adelante. Así son los cristianos que entienden el concepto de libertad. Y como entienden el concepto de libertad, entienden el concepto de pecado, piensan que con este conocimiento puedo jugar con el límite y salir librado. En el día peco y antes de acostarme pido perdón y mañana todo estará bien. Juego hasta un punto donde no se ha descubierto, donde pareció que no pasa nada. Pero ¿sabe qué le pasó a este policía? Lo agarraron. Lo descubrieron. Nadie es tan inteligente para jugar con el pecado. El que juega con el pecado termina siendo un juguete del pecado. Eso es tremendo. Un amigo, cuando empecé la vida cristiana, me enseñó a sentarme adelante siempre. Él me dijo, siempre siéntese en las primeras sillas, me enseñó. Y yo me sentaba siempre adelante en la iglesia. Pero un día ese amigo que quería tanto y me enseñó principios espirituales y me enseñó a buscar a Dios, un día se fue a emborrachar en una feria de mi pueblo. En fiestas y ferias de mi pueblo, se fue a emborrachar. Y a mí me dio tanto dolor. Y yo pregunté por él, ¿dónde está Juliano? No, se está en tal lado, está ya emborrachándose. Yo lo quería tanto que yo me metí allá, no me importó nada. Yo me metí hasta allá en todo ese furor de la feria y lo busqué hasta que lo encontré. Y mi meta no era sentarme a emborracharme con él, mi meta era sacarlo de allá. Con dolor y hasta con lágrimas en mis ojos hablé con él y le dije que nos fuéramos. Y él me dijo, no, yo hoy me voy a emborrachar, mañana y pasado mañana voy a ayunar, ¿sí? Voy a buscar al Señor y yo vuelvo a la iglesia el fin de semana. Le rogué lo que quiera, no me hizo caso. Me di por vencido y me volví aburrido para mi casa. Él dijo que mañana o pasado mañana ayunaría y ya estaría restaurado y volvería a la iglesia. La última vez que lo vi y hablé con él, desde ese momento de la cancha hasta la última vez que hablé, habían pasado unos 14, 15 años. Y todavía no había podido ayunar y volver a la iglesia. Lo iba a hacer en 2 días y 15 años no lo habían alcanzado. Y me dijo, he intentado regresar y no he podido. Vuelvo un ratico, voy a un culto y vuelvo al mundo. Y me quedo unos meses, unos años y trato de regresar por toda la vida que vivo. Y ese hombre que Dios había libertado del alcoholismo se quedaba borracho en las calles del pueblo y Dios lo había sacado de ahí. Por muchos años estuvo libre de esto, volvió a lo mismo. No permitas el libertinaje en tu vida. Dice el versículo, estamos ahí en Gálatas 5, versículo 7, y vamos a ver cómo uno es persuadido para hacer el mal. 5:7 dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó
para que no obedecieran a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces los Gálatas, ¿cómo iban? Bien. ¿Ustedes corrían? Bien. Ustedes eran espirituales. Ustedes tenían al Señor, tenían el fuego de Dios. Tenían una relación con Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué están mal? Tremendo esa parte, hermano. ¿Puede alguien persuadirnos para salirnos de la verdad? ¿O sí? Alguien los desanimó para que no quisieran obedecer. Y recuerde, la verdadera libertad consiste en obedecer en aquel que nos va a dar lo mejor. Cuando un niño está pequeño, todas las decisiones de ese niño los toman los papás. ¿Por qué no la toma el niño sino los papás? ¿Porque el niño no es libre? ¿Por qué? Porque se supone que los papás van a tomar la mejor decisión para el niño. Imagínese un bebé de 8 meses escogiendo la leche que deben comprarle para dar, o escogiendo el alimento. Usted le pregunta, yo tengo un niño de 2 años y yo le pregunto qué va a almorzar, ¿el qué me dice? Helado. ¿Sí? Me dice que vayamos a Don Rico, que allá hay helado y juegos. Me dice, ese sería el almuerzo ideal para él. Y si yo le dejo que él elija en un mes, ¿cómo está? Pálido. De comer helado todo el día. Entonces, ¿él no tiene libertad? Sí, pero como yo sé que él no es capaz de elegir bien, yo le pongo normas. Entonces Dios te da la libertad. Pero como sabe que no somos capaces de elegir bien, ¿qué hace Dios? Nos pone normas para que elijamos bien. Y entonces esas normas pertenecen a la verdad y es donde viene. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcan a la verdad? Ustedes iban bien, su vida iba bien, pero ahora no quieren la verdad para su vida. Tremenda esta situación. Que nadie nos estorbe para no obedecer a la verdad. Alguien los persuadió, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os ha llamado. Mira, no es tu voluntad, alguien te persuadió a hacer algo incorrecto y afectó tu razonamiento y afectó tus deseos. Fuiste persuadido, también se podría hablar, fuiste engañado o incluso se podría hablar de fuiste, se me olvida la palabra, hechizado, fascinado, hechizado. Como el hombre que está casado tiene el respeto de su familia, de sus hijos, y viene una mujer y lo fascina y deja 40 años de matrimonio, el respeto de sus hijos por un momento de fascinación. Después dice, ¿qué hice? Perdí mis hijos, mi familia por un momento de fascinación. Perder la vida cristiana por un momento de fascinación, amados. Y por último dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué está diciendo acá? Uno empieza con un concepto pequeño, equivocado. Y si uno lo permite, ese concepto en la vida de uno, ¿cómo termina uno? Mal. ¿Qué está diciendo esto? Que el conocimiento cristiano, cuando se deja persuadir, se deja cambiar, ese conocimiento se vuelve tóxico. Entonces uno ve gente que sabe mucha Biblia, pero ahora no le sirve para darle vida, sino que lo que sabe de Biblia le sirve para darse muerte. Porque su propio conocimiento se volvió tóxico. Libertinaje, tremendo. Pero le tengo una buena noticia. El Señor también nos hace libre del libertinaje.
el Señor también liberta a sus hijos del libertinaje. En una etapa de mi cristianismo, en los dos o tres primeros años de mi cristianismo, me junté con dos amigos y la pasábamos muy bien. Nos reíamos y molestábamos y empezamos a hacer cosas que al principio no parecían pecado, pero después empezamos a llegar a ciertos límites. Y yo empecé a preguntarme, ¿será que eso me va a afectar? Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, evítalos. Y yo dije, son mis amigos. Y el Espíritu Santo, evítalos. Y yo dije, los voy a evitar. Vos hacerle caso al Señor. Yo los evité. Una semana después los dos estaban descarriados. ¿Qué pasa si yo no le hago caso a Dios y no los evito? Ya no eran dos descarriados, éramos tres descarriados. ¿Por qué? Yo estaba fascinado, molestando, pasándola chévere. Uno tenía carro, uno de ellos tenía carro. Y pues, imagino uno con carro y en un pueblo, ¿cierto? Tenía más o menos platica. Y el otro era bien divertido. Entonces yo decía, la pasamos chévere. Dios quiere guardarnos del libertinaje, amados. Y viene el último punto. El primero fue esclavitud. Muy bien, Anita. El segundo, muy bien. Y el tercero es libertad. Libertad. Libertad es tener la capacidad y ayuda para elegir lo que me conviene. La capacidad y qué? Y la ayuda para elegir lo que me conviene. O sea, no solo sé que debo elegir, sino tengo a alguien que me ayuda a elegir. ¿Y sabe quién es? Ay, amados, mira el versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anda en el Espíritu. Si ando en el Espíritu, ¿qué pasa? No satisfago los deseos de la carne. ¿Quién me ayuda a elegir bien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a poner a mí en deseos reales, genuinos, verdaderos, que van a crear en mí cosas especiales. Puedo andar, dice el versículo 16, en el Espíritu, ¿sí o no? Pero no solo puedo andar en el Espíritu. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Entonces, puedo andar en el Espíritu, pero también puedo ser guiado por el Espíritu. Ve, yo no entiendo esto. Esta escena de mi vida no la entiendo. Y viene el Espíritu Santo y me guía. Ese momento de mi vida no lo entiendo, no sé qué hacer. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Me guía. Ando en el Espíritu, soy guiado por el Espíritu, pero no se queda ahí solamente, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Puedo tener el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué puedo ser? Andar, ser guiado y tener el resultado. Ahora, espíritu, acá hay una combinación del espíritu del hombre y el Espíritu Santo actuando en el espíritu del hombre. Yo le pregunto, ¿su mayor deseo no sería sentirse amado todo el tiempo? ¿Su mayor deseo no es sentir gozo todo el tiempo? ¿Su mayor deseo no sería sentir paz todo el tiempo? ¿Y no es lo que dice ahí que nos da el Espíritu? Eso es realmente lo que deseamos. Sentirnos amados, sentir gozo, sentir paz, sentir benignidad en mi vida, sentir paciencia. Eso es libertad. Y una persona
en la libertad de Dios, hermano, podrá elegir y hacer lo que realmente quiere y le conviene. Así que cuando usted diga, quiero hacer lo que quiero, recuerde ese sermón de hoy, recuerde esa palabra. Lo que usted realmente quiere es lo que Dios quiere para usted. Vamos a ponernos de pie. Sin Dios soy esclavo. Si me alejo de Dios, soy libertino. Pero si me acerco a Dios, seré libre para elegir lo que realmente quiero y me conviene. Gracias, Señor, por esa palabra. Tú nos das la capacidad de desear, de razonar lo que realmente queremos, pero también nos das el Espíritu Santo para tener la libertad, la capacidad de gozarnos, de sentirnos bien haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Dile, Señor, que tú renuncias a todo pensamiento y a todo deseo que te está dañando. Que aunque hay cosas que deseas en tu corazón, en tu carne, pero que están dañando tu vida, tu familia, tu salud, tu alma, tus emociones, renuncia a eso que te está dañando. Dile, Señor, te lo entrego. Sé sincero, yo quisiera hacerlo, pero sé que al final me dañará. Te lo entrego, Señor, en esta mañana. Rómpelo con el poder tuyo, Señor. Toda esclavitud en mi vida, rómpela, Señor. Y cabato riba sonda aquí vasaya. Y si conociendo tu palabra y tu verdad elijo lo que está mal, perdóname, Señor. Quiero lo que es verdadero para mí, no quiero resistir la verdad. Quiero lo verdadero para mí, dame la libertad para elegirlo, Espíritu Santo.